Bueno, un saludo también a los auditores que están escuchando la radio y a mis hermanitos que están escuchando el servicio, que están enfermitos o están con los niños un poquito agripados, porque en este tiempo es así. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, da nombre. Fíjese que este no es una historia, es una historia verídica, no es una historia ficticia, porque da nombre. Este hombre se llamaba Nicodemo, entonces es una historia, es un registro histórico. Amén. Uno de los principales de los judíos. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no era una persona común. Esta persona era uno de los principales de los judíos. O sea, para ser un principal de los judíos, debió tener mucho conocimiento, mucho entendimiento. Debieron conocerlo muchas personas. ¿Aló, usted está acá? Debieron conocerlo muchas personas que estaban alrededor de él. Y era uno de los principales. Donde iba esta persona lo conocían. No era una persona anónima, era un personaje público. Que decían, ahí viene Nicodemo. ¿Quién es? Es Nicodemo. Ah, el gran Nicodemo. Uno de los principales de los judíos. Este vino de noche y le dijo Rabí. Rabí significa maestro. Ahora, yo le explicaba ayer a los niños que tuve un estudio maravilloso ayer de estudio bíblico. Mire, si no vino, se lo perdió. Porque el Señor se paseó. Muy hermoso estuvo el estudio. Mire, vamos a hacer cada 15 días los estudios. Así que le aviso yo cuando haya otro y el Señor nos acompañe en su misericordia. Porque sin Él no somos nada. Este vino, dice, vino de noche a Jesús. Este hombre fariseo, o este de los principales de los judíos, vino de noche, no quiso venir de día. Puesto que cómo iba a venir de día a consultarle a un carpintero, siendo él uno de los principales de los judíos. Estamos hablando de una persona importante, de una persona a lo mejor universitaria, de persona que había estudiado, que tenía magíster en distintos temas. No era una persona común. ¿Y cómo iba a ir a consultarle a un hijo de un carpintero? ¿Me entiende? Por eso vino de noche. Porque él no podía exponerse a la luz para que lo vieran y dijeran, ¿cómo Nicodemo, siendo tan sabio, estudiando en tantas universidades, si lo llevamos al tiempo de hoy, amén, siendo un intelectual, consultarle a una persona que con el serrucho y el martillo ha trabajado toda su vida, y su padrastro, su papá, sabemos que el papá es Dios, pero se creía en la tierra que era José? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Me entiende? Entonces su papá le enseñó a trabajar como maestro de la construcción. ¿Cómo un hombre intelectual va a venir a consultarle a un maestro de la construcción? Entonces vino de noche. Y figúrese lo que le dice, Rabí, que significa maestro. Mire, yo le voy a explicar algo. Cuando un niño judío crecía, lo llevaban a una escuela para enseñarle la ley. Y lo evaluaban según el intelecto. Si el niño tenía un intelecto alto, podía entrar a las escuelas rabínicas y hacerse un maestro. Pero si el niño no tenía un intelecto alto y el papá era pescador, él tenía que ser pescador para toda la vida. No sé si me están entendiendo. Nuestro Señor Jesús y Dios no pasó por esa escuela. Era carpintero. Y quedó como carpintero, pero le reconocían la maestría. Autodidacta. Que no había pasado por ninguna escuela, le dijo Rabí, maestro, tú sabes mucho, eres mi maestro. Un intelectual diciéndole maestro a un carpintero. Sigamos leyendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él no se formó en una escuela intelectual o en un instituto bíblico. Él lo formó, o sea, fue formado por Dios mismo como Cordero de Dios. Amén. Porque has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que haces tú, que tú haces si no está Dios con él. Amén. Así es.
Le reconoció. Hay un diálogo aquí. Y respondió y Jesús le dijo, de cierto, escúchame, de cierto significa escúchame, escúchame te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el carpintero al intelectual? Le estaba diciendo, tú no has nacido de nuevo, por eso no ves el reino de Dios. Pero Juan, el primo de Jesús, que duró su ministerio 6 meses, cuando le vio dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No dice Jesús, dice todo el reino de los cielos. Y aquí le dice bien claro, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver en mí que yo soy Dios, porque tú no has nacido. Estás frente a mí y no me conoces. Aleluya. Estás frente a mí y no reconoces que soy el enviado, el Cordero y a la vez Dios. Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, siempre humanamente, pensando en la humanidad, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta. Estaba pensando todo humano, porque él tenía todos los libros metidos en la cabeza. Figúrese que Pedro, quiero llevarlo un poco al apóstol Pedro, era pescador, ¿se acuerda que era pescador? O sea que él había reprobado. Cuando fue niño lo llevaron a estas cosas para evaluarlo, si podía ser sacerdote, qué podía ser, y dijeron pescador porque no tiene mate. Pedro le dijeron eso. Y lo reprobaron y fue pescador igual que su papá. Pero cuando el Espíritu Santo, aleluya, entró en este hombre, los mismos intelectuales decían, ¿con qué de nuevo habla? Que él le enseñó. No eran del vulgo esto, no eran vulgares, no eran personas pescadores, y con qué de nuevo habla. O sea, quiere decir que Dios es el que capacita. Amén. Aleluya. Miren lo que le dice. El que no naciera, dice, puede. ¿A dónde estábamos? El 5 ahora. Respondió Jesús, de cierto, escúchame. Y a veces no escuchamos, ¿ah? De cierto significa escúchame. Te digo, el que no naciere de agua, dando a conocer el bautismo, de agua y de espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. Un hombre que había estudiado toda la vida, que le estuvieran privando ahora de entrar en el reino de Dios, y podían entrar los pescadores, podían entrar los humildes, porque dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. ¿Sí o no? Este Cristo estaba dándole chance a la gente que no tenía. A usted y a mí que no teníamos. Y bendito sea su nombre. Lo que es nacido de la carne, ¿qué le quiso decir? Nicodemo, tú eres carnal. Porque no hay que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu y se apunta a sí mismo Cristo, soy yo. ¿Cómo no me va a conocer? ¿Se acuerda cuando vieron un fantasma? Y le dicen, es un fantasma. Porque hoy hay gente que cree en cada cosa. No creen en Dios, pero creen en los fantasmas. Que me vino a ver la niñita del, no sé, el finadito. Mentira, hermano. Si aquí el único que vive es Cristo. Y el muerto no puede salir de ahí. Está en un lugar de descanso o viene en otro lugar. Amén. Pero hay gente que se autosugestiona y dice, vi un fantasma. Hermano, usted puede ver un espíritu, es verdad que lo puede ver, pero no es un fantasma, es un espíritu del diablo, que toma posesión de personas, toma fisonomía de personas para poder engañar a su alma, a su vida. Amén, porque ellos no tienen la autoridad de salir de ahí. Entienda bien la palabra de Dios.
No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, tú no sabes con quién estás hablando. Nicodemo, yo he venido a lo vivo. Acuérdense que Pedro, oiga, le vuelvo a repetir, a Pedro y a Juan le hicieron una evaluación. Reprobados, pescadores. Nos sirven como maestros. ¿Y después quién eran? Llenos del Espíritu Santo, no los podían hacer callar. Tanto aquí sí que los fariseos decían, pero ¿cómo puede interpretar esta ley tan bien? ¿Quién se la reveló? ¿Dónde aprendiste esto? Aleluya. ¿O no fue así? Acuérdense que los sorprendió. Y los sorprendieron muchas veces. ¿Qué hace Pedro cuando recibe el Espíritu Santo? Esta es la promesa que dijo Joel, el libro de Joel, que era la lluvia temprana y tardía como en el principio. Aleluya. Usted no entiende, a lo mejor usted no está entendiendo, pero si se queda un tiempito más con nosotros va a saltar de alegría cuando lea. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, tú enseñas y no sabes cómo nacer de nuevo. Tú que enseñas no conoces al Cristo. Tú que enseñas no conoces quién te habla. Hay gente que enseña, hermano, pero no ha tenido encuentro con Dios. Y hay gente que a lo mejor apenas junta las letras que sí lo ha tenido. Entonces esto no es del que sabe más, sino del que se humilla más. Y de que Dios tiene misericordia. Respondió Nicodemo y le dijo, lo leí. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Hermano, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Qué había visto Nicodemo? Nicodemo, tú has hablado. En el principio Dios creó los cielos y lo has leído muchas veces, lo has explicado, pero no lo has visto. Y nosotros sí, yo lo he visto, yo estuve allá. Y lo que hemos visto testificamos. Amén. Y no recibí nuestro testimonio. O sea, ni aún así, con todo lo que hemos hecho, no me crees. Nicodemo estaba impávido frente a un carpintero sin poder contestarle. Imagínense yo ayer le decía a los niños que hay que vivir el mensaje. Nicodemo está frente al carpintero y no hay a qué decirle. El carpintero lo puso en jaque mate con 2 palabras y no hallaba a qué responderle. Y Nicodemo a lo mejor pensaba y decía, pero ¿cómo? ¿Dónde? A ver, deje recordar que me dijo Gamaliel. Deje recordar que me dijo el que me enseñó. Algo pasó aquí, como un carpintero me está colocando en jaque. Yo reconozco que es maestro, yo reconozco los milagros, pero yo los libros, yo estudié, yo tengo títulos. Yo no puedo estar frente a este carpintero que me esté avergonzando y que me esté diciendo, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. O sea, tanto tiempo has estudiado para ser ignorante. Y lo colocó frente a toda la sabiduría que él tenía. Y empezaron a caerse los argumentos de Nicodemo al suelo. Uno por uno. Ya el maestro que le había enseñado no era tan sabio como el que se había encontrado. Primero. Y donde le habían enseñado le habían dado un título. Era una universidad prestigiosa. Habían gastado quizás cuantos miles de cientos de millones para poder educarlo y poder tener una educación, pero este hombre, en 2 palabras, siendo carpintero, no teniendo título, lo dejó en jaque. Algo había pasado en Nicodemo. Nicodemo, con esta conversación, créalo, no se iba a ir igual. Algo pasó en él, algo gatilló. Cada vez que te encuentras con Cristo, algo gatilla.
pasa en tu vida, tus argumentos empiezan a caer al suelo. No sirve ningún argumento que puedas tener. Cuando llegas a Cristo no te sirven los argumentos. Cuando Él te mira y te habla, te destroza, te hace pedazo. Empieza a amasar tu vida y empieza a decirte toda la verdad. Como la mujer que estaba junto al pozo, que corrió y dijo: nadie me había dicho la verdad, pero este hombre me leyó la vida, y me leyó la mente, sabía lo que pensaba. Cuando te encuentras con Dios, es porque Dios va a amasar tu vida. Nicodemo fue de noche, siendo un maestro, pero no le sirvió de nada ser maestro. Empezó a pensar como había pensado Pablo: todo lo que yo aprendí lo miro por basura. Todo lo que yo sabía no me sirve, porque todo eso no me sirve delante de un Dios tan grande, de un Dios que solo me dice una palabra y me encerró, que no me da un discurso, me dice una sola palabra y me encerró. ¿Que acaso no puedes ver, Nicodemo, el reino de Dios? Si tú no lo puedes ver, entonces eres nacido de la carne. Le está diciendo a Nicodemo: todo lo que aprendiste no te sirve. Eres un fracaso. Porque Dios primeramente te muestra lo que eres. Cuando llegas a Dios, Dios te muestra lo que eres. ¿Cómo llegaste tú a Dios? Hay gente que ha dicho: nunca voy a ser evangélico, nunca voy a ser cristiano, jamás me voy a meter en una iglesia porque son todos ignorantes. Esos ignorantes que se meten ahí, que no saben leer ni escribir, y yo que tengo estudios universitarios, y de repente son los primeros que caen. Y llegan con cualquier cosa, hermano. Llegan y los enfrenta a Dios. Como lo que pasó hace mucho tiempo con un pastor que predicaba frente a Ahumada, que usted lo conoció. Y el alcalde de la época le prohibió predicar frente a Ahumada. O sea, en el paseo Ahumada frente a Falabella, perdón. Le prohibió, le cerró. No se predica más el evangelio aquí. Carabineros lo sacaron. Y en una de las prédicas, antes que lo sacaran definitivamente, llegó el hijo del alcalde y se convirtió. Y lo tuvo que dejar. Oiga, si cuando tú te vas contra este Dios, Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan glorioso nuestro Señor, que muchas veces tú dijiste en tu humanidad y en tu ignorancia, cuando eras otra persona, cuando no habías nacido de nuevo: nunca voy a ser evangélico y nunca voy a andar en un punto, nunca voy a predicar y jamás voy a andar con una Biblia. ¿Cuántos de ustedes dijeron eso, hermano? Jamás voy a... ¿Cómo se le ocurre? Yo nunca voy a hacer el ridículo, decir aleluya, y menos levantar las manos, y menos saltar. ¿Cómo se le ocurre a esa gente hacer el ridículo? Pero ¿cuánto? Pablo, ¿quién era, hermano? Pablo era un intelectual que le había enseñado Gamaliel, uno de los más grandes de la época, uno de los más grandes maestros de la época. Pablo no era cualquier persona. Acuérdese cuando se encuentra con este hombre, que con Herodes había con Festo, excelentísimo Festo, ¿se acuerdan? Que Festo lo mira y le dice: oh, ¿pero qué le pasó? Ahora viene con cadena, encadenado de pies y de manos. Cuando yo lo conocí, estaba en la corte del rey, era un intelectual, llegaba a las grandes cenas que tenían los palacios y podía codearse con la élite de la época, y ahora está flaco, paupérrimo, con cadenas. Bendito Dios. Pablo venía entrando derrotado. Amén. Ya no era el intelectual ni le servía la filosofía humana. Todo lo que había sabido y aprendido lo miraba por basura. Ahora había algo más grande en él, que dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y yo estoy juntamente con Él crucificado, porque ahora lo que vivo lo vivo para Dios, y si vivo para Dios vivo, y si muero para Dios muero, para Dios moriré, pero sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Acuérdense que escribe las cartas en una prisión y dice: yo estoy preso, pero estas letritas van a llegar a Santiago de Chile. Y allá la van a escuchar muchos chilenos.
y van a llegar en el idioma de ellos y algo va a pasar. ¿Se acuerda usted cómo era antes? Que nadie lo cambiaba, no cambiaba la macoña por nada. ¿Qué voy a cambiar si es tan bueno esto? Esta vida que tengo. Y de repente Dios te hace pedazo del argumento. Es verdad. Es cierto lo que dicen muchos. Como dijo un senador hace muchos años atrás. Esas iglesias que están como callampas en el campo y que va una y nacen dos. Hay que sacarlas todas y exterminarlas. Porque no sé qué pasa. Se levanta uno, forma una casa de cartón, le coloca un letrero y llegan cientos de miles. Esos ignorantes que toman la Biblia y que no han sabido ni juntar las letras y leen todo de corrido sin respetar punto y coma. Pero cuando colocan las manos sobre un enfermo son sanos. Y cuando viene alguien con espíritu de alcoholismo se van y empieza a regenerar las vidas. Aleluya. Hace muchos años atrás un senador quería tirar aquí en Chile un proyecto de eliminar todas las iglesias chicas y dejar todas las grandes, porque decía que eran muchas iglesias y que eran como las callampas que nacían cuando llueve el otro día. Pero pateala. Decía, pero ¿cómo puede haber una iglesia? Decía el senador. Mire, decía, yo he ido a poblaciones donde hay una ruca con piso de tierra y un letrero que dice gran templo. El Señor está aquí. ¿Cómo el Señor va a habitar en ese templo, en esa ruca? Dijo, no puede. Bueno, Él vino a nacer en un pesebre. Si a Dios no le preocupa eso. Si Dios entra a tu casa y toma once contigo. Gloria a Dios. ¿O no? Y si tenía un pasito de pan, no anda reclamando, se toma lo que hay. Y te bendice. Estos son los que han entrado a las cárceles. Oiga, si en la cárcel, nosotros trabajamos por mucho tiempo en la cárcel. Y en la cárcel no hay ningún intelectual. Van todos a predicar. ¿Por qué usted viene a predicar? Yo estaba preso antes y vengo a predicarle a los internos, a mis amigos. Y usted que no, yo no estudié nada. ¿Y usted qué sabe? No, nada. Lo único que sé es que Él me llamó, me salvó y me libró. Y con ese discurso van, hermano. Y se meten a decirle que Dios sana, limpia y transforma. Y punto. Y si alguien por ahí le enseña y le dice, es que vamos a ver de dónde salió el origen de la A o de la O, no tiene ni idea. Es como al ciego, no sé si era ciego, corríjame. Cuando le dicen el que te sanó, es del diablo. Ese hombre no es de Dios el que te sanó. Y le dice, si el que me sanó, dice, yo no sé si es o no es, pero lo único que sé es que yo era ciego. Amén. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. Yo no sé, es pecador, le dije. Ese hombre es pecador el que te sanó. Ese hombre que te puso las manos es pecador. Es pecador, perdón. Siendo pecador, no puede colocar las manos sobre ti. Y el ciego dijo, bueno, aquí está la respuesta. Ninguno de ustedes santos me sanó. Yo era ciego. Y este que coloca las manos, yo no sé si es pecador, no sé. Lo único que sé es que yo era ciego, que yo no veía. Y cuando Él me tocó, yo vi. Esa es la diferencia. Nicodemo estaba frente al autor de la vida. Y no lo conocía. Sigamos leyendo, hijo, para terminar este tema que es hermoso. Hermana Paulina, usted me corrige, vamos en el 10. 12. Gracias, hijo, gracias por su atención. 12 y 13. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Dice, ¿cómo? Dices, si os he dicho las cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo yo te voy a decir cosas celestiales, Nicodemo? Te vengo a decir cosas simples, fáciles de entender y a tu nivel intelectual.
porque vamos a hablar de nivel. Nuestro Dios tiene un nivel. Ay, 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 que más que todos los años juntos. Entonces le dijo, mira, yo tuve que hablarte como tú, como soy tontito, tuve que explicarte con manzana. Y estamos hablando de Nicodemo, que era inteligentísimo y que había sido máster, y le dijo, es que yo salí diplomado, aquí está mi diploma. A mí me enseñó, ¿y a mí qué? Yo vine a lo vil, yo vine a lo despreciado, yo vine a sacar a ese del alcohol, para que un día en la iglesia dijera, gloria a tu nombre porque me sacaste del alcohol, para que un día tomara un micrófono y dijera, bueno, yo no sé qué me pasó, yo no fui ni la escuela, lo único que sé es que tenía sed en mi vida y no podía dejar de tomar, y ahora no tengo sed, pero tengo una sed distinta, tengo sed de la palabra, tengo sed de Dios. Ese es el problema, que las autoridades no saben por cómo lo hacen. Siempre han dicho, los evangélicos son locos. Levantan las manos a un Dios que no ven. Hacen como que estuviera presente. Gritan aleluya. Y cuando dicen que Él resucitó, se alborotan. Gloria a Dios. No sé qué pasa. Pero lo único que sé es que entra un alcohólico que lo han llevado no sé cuántas veces a rehabilitación, a lugares, a centros, para poder rehabilitar su vida. Lo han llevado a lugares caros, han pagado y no, nada. Entró a una iglesia, escuchó una alabanza y empezó. Le temblaron las piernas, cayó al suelo. Se murió el alcohólico, resucitó uno nuevo. ¿O no? Oye, si había un pastor que contaba que él recibió al Señor y se fue para afuera, los amigos, yo te cuento siempre, te lo conté hace poco, y los amigos le decían, métete un jalazo. Oye, pero ¿cómo no? Le dijo, no, es que no puedo, y lloraba. Es que hoy día yo fui donde los evangélicos y no sé qué me pasó, chiquito, que no tengo ganas de nada, lo único que tengo ganas de que haya reunión de nuevo. Nada más. Es que hay otro servicio. Quiero escuchar de Dios, oír de Él. Nicodemo, tú puedes ser intelectual, pero es que lo intelectual no te sirve. Aleluya. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y asegura que está en el cielo. Que está en el cielo. Bueno, ¿y cómo ella está en el cielo? Estaba conversando con él. Es que hay un problema, hermano. Cuando Juan ve a Cristo, no ve a Cristo, ve todo el reino de los cielos. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es que el reino andaba con Cristo, caminaba con Cristo, iba para allá y el reino iba a caminar con él. Porque Él es Dios. Amén. Dice que está en el cielo. Sí. Y como Moisés levantó la serpiente, ¿sabe por qué? Le explicó como este texto. Amén. Era mordido de serpientes venenosas. Y Dios le habla a Moisés que levante una serpiente de bronce. Y que todos los que miran a la serpiente de bronce van a ser sanados. Entonces toma el ejemplo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que este Hijo del Hombre se levante en la cruz. Para que todos los que lo miren en la cruz sean sanos. El milagro, hermano, no es decir yo vi a Dios. Cuando tú miras a este Cristo quedas marcado. Tú dices, pero ¿lo ha visto usted, pastor? Sí. ¿Y cómo lo ha visto? Es como el viento. Tú sabes que el viento está ahí, pero no lo ves. Tú sabes que Dios está ahí, pero no lo ves. Es como el viento. Si antes le dijo Pedro, Pedrito, ven, te quiero decir algo. Cuando tú eras joven te cacharpeabas, ibas donde querías. Pero cuando fueras viejo te llevarás donde tú no quieras ir. Y otro te enseñará. Así le daba a entender que ya era el tiempo de servir a Dios. Pedro, Juan, Andrés. Oiga, si escogió uno.
Veámoslo intelectualmente. Al único que valía la pena que lo escogió fue a Pablo, a Mateo, que era un poquito más intelectual, que era cobrador de impuestos, de sobrenombre Leví. ¿Se acuerdan? Pero los demás, hermanos, por favor, los demás no lo había escogido ni en la época, oiga, no lo escogieron ni siquiera, ni en la época lo hubiesen escogido el rey de la época o el emperador de la época, no lo hubiese escogido, porque eran un desastre, los hijos del trueno, donde iban a armar una mocha, hermano. ¿Se acuerda? Que le decía a los hijos del trueno, ¿por qué sería? Donde iban pescadores, buenos para los que van y vienen. Oiga, se metían una cantina, tomaban, quebraban, todos se iban. Y a eso Dios escogió. Aleluya. Al mismo Pedro que matan su familia delante de él y que ya no es capaz de levantar la mano ni tomar la espada, porque él entendió que él murió con Cristo también en la cruz. Este Cristo carpintero que marcó una sociedad y un antes y un después, porque ahora todo se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Saquen este Cristo que marcó una sociedad entera, que hasta películas se han hecho el carpintero, ¿sí o no? Y han hecho películas y siguen haciendo. Ahora hasta comedia hay, porque no se conformaron con las películas. Hasta comedia hay, pero si le conocieran de verdad. Este Dios que el ciego Bartimeo le ve, aunque no le vio, pero es un ejemplo. Le dice: Jesús, hijo de David. Y lo callaban los discípulos. ¡Shh! ¡Shh! No moleste al maestro. Déjalo. ¡Shh! Que está metiendo mucha bulla. ¿Cómo se te ocurre decir aleluya? Ve que te van a ver los vecinos, van a sentirte el vecino en la esquina y te va a hacer burla. Amén. ¿Verdad? ¡Shh! Jesús, hijo de David. Amén. ¿A dónde estás? ¿Viene Jesús? Le dije, porque él escuchó. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor. Dice que el corazón de Jesús se conmovió. Se volvió y dije: ¿qué quieres que haga? Hermano, ¿cuánto usted ni siquiera gritó? Muchos de ustedes ni siquiera gritaron, ¿no? No con la desesperación del ciego, simplemente de entrar a la iglesia los invitaron y Dios los bendijo en su misericordia y en su bondad. ¿Sí o no? Estás aquí porque no te puedes ir. Por eso yo le dije recién a mi hermano que vino a vernos con su hijo enfermo. Yo le dije: quédese, como muchos le dicen, quédese, si se queda y hace un compromiso, Dios lo va a sanar. No, haga lo que quiera, porque yo sé que de aquí, si lo mira él, no se escapa. El problema, hermano, es que nosotros queremos hacer compromisos con él. Y él dice: ¿qué compromiso? ¿Qué me vas a dar tú a mí? Mi vida, pero si tu vida es mía. Te doy mi casa, también es mía. ¿Qué me vas a dar tú a mí? Por eso me gusta mucho un pastor que dice que al diablo lo engañan. Porque los que hacen pacto con el diablo dicen: te ofrezco mi vida, ¿se acuerdan? Se ofrezco mi alma, dice. ¿Y el alma de quién es? Entonces, ¿cómo le ofrecer algo que no es de él? Si el alma es de Dios, no es de él. Entonces al diablo lamentablemente lo engaña. Mire, a veces hay gente, hermano, que al entrar a una iglesia con la intención de entrar una vez y no ir más. Y dicho: ya, esta es la vez que voy, como mi papá. Mi papá, un hombre vago, y perdone la palabra, pero vago. Dormía en la calle con un tarro, no sé, un tarro, comía ahí dentro de un tarro y tomaba más vino que agua, porque agua ya no podía tomar. Usted sabe que el alcohólico después ya no puede tomar agua. 40 años tomando, 40, hermano, con los vagos. Y trabajaba esporádicamente, como lo hace cualquier alcohólico, por unas moneditas, con un zapatero que era evangélico. Y el zapatero siempre decía: Pedrito, lo invito a la iglesia. No, le decía: si allá van los puros buenos, que voy a ir yo. ¿Quién me va a querer a mí? El Señor.
¿Cómo me va a querer a mí? Si a mí me desprecian, ando lleno de piojos. No tengo ni cordones para los zapatos, se lo amarraba con alambre. ¿Quién me va a querer? ¿Cómo yo voy a ir ahí? Si allá van los puros santos. Y tanto le insistió, hermano, este hombre, que mi padre era un hombre de palabra, a pesar de ser un vago. Dijo, ya, yo voy a ir. Le dijo, para que me deje tranquilo, yo voy, pero para que me deje tranquilo. ¿Cuándo va a ir Pedrito? El domingo a la escuela dominical. El domingo, y el domingo está en la mañana con sus bototos amarrados, porque era un bototo de milico, amarrados con alambre. Los piojos, dice que los corrían por las camisas, los piojos, y el pelo lleno de piojos. Así llegó mi padre. Y dice que se sentó avergonzado en la última banca, porque despedía olores para todos lados, usted se imagina. Y empezó a sentir lo que nunca había sentido en su vida. Dice que empezó a temblarle todo el cuerpo y no sabía por qué. Él nunca había llorado, hermano. O sea, lloraba, pero no lloraba por cualquier cosa. Era un hombre duro, acostumbrado a dormir en los campos, en la intemperie. Se había acostumbrado a pelear para poder ganar algo. Pelear, hermano, al combo, para poder ganar algo. Y empezó a temblar. Y dice que la rodilla le daba con la otra rodilla. Y se quería parar y se quería ir. Y algo decía que algo más fuerte que él lo retenía. Aleluya. Llegó donde tenía que llegar con sus amigos. Ni un trago se pudo tomar. Ninguno. Y curiosamente empezó a tomar agua. Sin morirse. Sin darle un ataque. Y él siempre decía a las personas que encontraba en la calle, él se acercaba siempre a las personas de la calle. Le decía, amigo, yo estuve 40 años ahí y Dios me sacó. Y le daba su monedita, siempre le daba su monedita, sacaba su monedita, le decía, tome, para que sacie su sed hoy, pero Dios se la puede saciar mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Dios vive. Nuestro Dios hace milagros todavía. Nuestro Dios te resucita muertos todavía. Porque usted estaba muerto en delitos y pecados y Dios lo resucitó. Nuestro Dios da vista a los ciegos. Sana de la leucemia. ¿Se acuerda de Daira? Llegó ese pajarito, hermano, Daira, en los brazos de la mamá, todo entubado. Diagnósticamente muy mal. Y en una iglesia pequeña donde estaba. ¿Sabe, hermano? La verdad, le quiero que le diga la verdad. Yo cuando lo tomé en los brazos lloré por ella y le dije, Señor, somos nosotros los malos. Para que no culpe a este pobre ángel. Sana. De verdad yo pensé que no iba a sanar. De verdad, dentro de mí yo dije, se va a morir, porque lo vi tan mal. Pero hoy día tengo la fe que no tenía antes. Porque yo vi que ese pajarito se recuperó. Se recuperó. Eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿cómo irnos de Dios? ¿Cómo te vas a escapar? Si a veces te quería escapar y te vas y te portáis mal, y Dios te halla la conciencia y no podéis y tenéis que volver. Y cuando volví, el siempre tiene traje y anillo, te fijamos. Y damos gracias al Señor por su misericordia, porque Él es misericordioso y piadoso. Nicodemo quedó marcado, como muchos de hoy van a estar marcados por esta santa palabra de Dios y por este Dios hermoso y maravilloso. Damos gracias al Señor, ponte de pie.